que es de Josep Casado. Él es psicólogo y formador, dinamizador de talleres para gente mayor, entre otras muchísimas cosas. Ha estado también trabajando a Gambia, del cual luego surgió un proyecto también muy importante que si quiere luego lo puede contar. Y la charla se titula Raíces del bienestar, la naturaleza y la psicología espiritual y existencial. Gracias. Bueno, como ha dicho, soy Josep Casado. Un placer saludarlos. Y bueno, hoy, esta tarde, plantearemos un viaje sobre la evolución humana y cómo lo que llamamos la espiritualidad y sobre todo el simbolismo puede ayudarnos, ¿no? Ayudarnos a entender cómo se fundamenta el bienestar y cómo desde la psicología podemos disponer de estas herramientas para facilitar la práctica terapéutica y el bienestar. Salto a la tabla de contenido por no hacer spoilers y primero de todo hacer referencia antes de hablar de naturaleza, antes de empezar a entrar en este aspecto más simbólico. Debemos hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es la naturaleza? Bueno, durante el día de hoy seguro que hemos visto muchos enfoques distintos, hemos visto muchos profesionales que nos han compartido su forma de hacer, su forma de ver la naturaleza, pero vamos a intentar extraer un poco el significado más simbólico, ¿no? Preguntaos hacia adentro qué es la naturaleza. Vamos a ver una serie de imágenes que seguramente nos van a trasladar al significado de la naturaleza. Tenemos un paisaje. Seguramente estamos todos de acuerdo de que se le puede llamar naturaleza. También vemos unos animales, ¿no? Esto de alguna manera es como lo más reconocible como tal, como la naturaleza. También tenemos una flor, muy simbólico. Pero luego la naturaleza nos sorprende con patrones, leyes, ¿no? Símbolos que vemos representados que quizá ya requiere pues, una capacidad más analítica, ¿no? Dentro de las espirales, por ejemplo, está el patrón del fractal, en donde el ser humano tiene la capacidad de proyectar ciertas leyes de la naturaleza. Hablando de ser humano, también la naturaleza no solo se representa en lo que vemos fuera, sino también muchas veces nace de lo que tenemos dentro. En este caso, la naturaleza también es vida, es la procreación y es pues, la relación entre los seres humanos. Luego, hablando del ser humano, también la naturaleza es lo que tenemos más biológico, ¿no? De alguna manera, no podríamos hablar de naturaleza sin hacer referencia a nuestra parte más biológica. Pero luego la cosa se va complicando, ¿no? Desde la ciencia cada vez se estudia más el mundo atómico, el mundo científico. Bueno, estudiamos la genética, el ADN, los átomos, y con la ciencia viene la técnica, ¿no? A través de las tecnologías también nosotros proyectamos la naturaleza, ¿no? De alguna manera la tecnología es el uso que le damos a la naturaleza. Y ahora bien, llega un punto en el que el ser humano interacciona con la naturaleza, ¿no? Estamos en una de las épocas en la historia, en la civilización que conocemos, en la que influimos más en la naturaleza y poco a poco esta está cambiando. Y finalmente, como seres humanos, pues nos planteamos el fin último, ¿no? ¿Dónde nos dirigimos? La naturaleza, como hemos visto antes, es vida, pero también se dirige al fin de esta, ¿no? Luego, esto tiene una consecuencia, que es que nos permite reflexionar a partir de este abismo, ¿no? Porque la muerte, de alguna forma, nos podemos acercar a ella, pero se mantiene siempre velada, ¿no? En una especie de misterio, ¿no? Es un sentimiento muy íntimo. Luego, como seres humanos, con nuestra inteligencia, contemplando la naturaleza, podemos trascender la naturaleza y a nosotros mismos. De hecho, la humanidad empieza con el contacto más primal con la naturaleza. Esta imagen me gusta porque representa
todas las funciones que se hacían en la tribu, en el contexto más primal que vemos en la civilización, ¿no? Desde exploraciones, caza, también nos refugiábamos en las cuevas, hacíamos artesanías. Todo esto también es muy instintivo, ¿no? Creo que lo tenemos muy adentro en el ADN. Sin embargo, también representa la naturaleza un punto de encuentro existencial. Como decíamos, la naturaleza nos permite cuestionar, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos, quiénes somos en relación a los demás, quiénes somos en este universo, en el cosmos. Y tenemos aquí en esta imagen de Manuel Bene representada el ciclo de la vida, ¿no? Y un poco desde el ser humano primitivo, cómo se relacionaba con la naturaleza. Tenemos la infancia, que se mantiene con las cuatro extremidades en la tierra. Luego, el hombre y la mujer hacen como afrenta a esta amenaza, ¿no? Al miedo, ¿no? De alguna manera, la naturaleza también esconde cierta amenaza, cierto miedo, ¿no? Y finalmente, la vejez, que es como la antesala a regresar a esta cueva, ¿no? Que es la cueva oscura, es lo que no vemos, y la vejez nos lleva a cruzar ese abismo. Una de las primeras figuras arqueológicas que se encontraron es la Venus de Willendorf, datada entre los años 2700, o sea, 27.500 y 25.000 antes de Cristo. Se encontró en Austria, cerca del Danubio, ¿no? En las costas del río. Esto representa los primeros cultos a la naturaleza, ¿no? Y nos prueba de alguna manera que se entendía la naturaleza como una madre, ¿no? Como una madre que daba cobijo a la vida y a la propia existencia. Después hay también monumentos paleolíticos que nos recuerdan un poco a ese útero, ¿no? de la madre, que de alguna manera nos da vida, pero también en estos momentos de muerte es hacia donde regresamos. También la naturaleza, bueno, además el Stonehenge es un monumento espectacular porque la naturaleza, volviendo a las preguntas sobre más existenciales, ¿no? Sobre quiénes somos en relación al universo, pues el Stonehenge se representa como un calendario, también tiene una posible interpretación como calendario astronómico, pero es que además es muy preciso, ¿no? Y eso prueba cómo los seres humanos hemos ido profundizando a través de la naturaleza hacia la comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos envuelve. Hubo un punto en la historia, situado entre los 700.000 y 250.000 años atrás, en la que nos encontramos con el fuego y aprendimos a usarlo, ¿no? De alguna manera, el ser humano, en este estado primal, aprende el uso del fuego, ¿no? Y esto realmente es, según Juan Cuatrecasas, es un antropólogo que nos explica cómo el uso del fuego supuso un avance significativo para la civilización humana. El fuego representó una herramienta que permitía mejorar la calidad de vida, permitía además organizar la vida diaria alrededor suyo, nos protegía, pero es que además facilitaba el diálogo, ¿no? Facilitaba la reflexión. A través del fuego el ser humano, pues también simbólicamente, se inspiró. Y además, para mantener las hogueras se necesitaba el uso se necesitaba un buen uso cognitivo para mantener la atención, para mantenerlo encendido, ¿no? Entonces, el ser humano fue evolucionando a partir del uso del fuego. Y hoy en día tenemos, de alguna manera, es como que ahí empezamos a usar la naturaleza y hoy en día pues disponemos de luz, energía a través de calefacción, ¿no? Seguimos de alguna manera usando el fuego, que también da paso a las primeras religiones, ¿no? Desde el concepto de luz o oscuridad, planteamos también el origen del bien y del mal, y todo esto en relación a la naturaleza.
¿vale? Aquí vemos las primeras, bueno, una imagen que me ha gustado, representa cómo a través del fuego el ser humano pues, también desarrolló el arte, ¿no? Un poco la inspiración. Además, además de lo más simbólico, ¿no? Y lo más primitivo, pues a día de hoy, no se ve muy bien el nombre, pero es Marc Filippi. Marc Filippi es un científico que estudia las fases de la Luna respecto al estado de ánimo. ¿De acuerdo? Bueno, él lo que observa es que según la fase lunar, pues somos más propensos a tener más disponibilidad de ciertas hormonas o neurotransmisores. Marc dice que, bueno, en luna creciente observó que hay más disponibilidad de acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que nos hace más sociables, más empáticos y estamos más abiertos a la receptividad y a la compañía. En fase de luna llena, pues liberamos más serotonina y esto nos hace pues estar más, ¿no? La serotonina es como el neurotransmisor del placer, nos hace estar más receptivos a la vitalidad, ¿no? La creatividad, concentración. La luna menguante favorece a la dopamina, nos hace pues sentir más placer, ¿no? Estamos más sociables, empáticos, y la luna nueva afecta en este caso aumentando la noradrenalina, cosa que favorece un poco esta activación simpática, ¿no? Que nos predispone quizá un poco al estrés o a la huida o a la lucha y nos hace como más defensivos, nos hace estar más defensivos ante el mundo. Bueno, a partir de estas evidencias, estas reflexiones, vemos que la naturaleza influye directamente en la vida humana, suponiendo nuestro origen cultural, así como el origen biológico. La naturaleza influye en todo, ¿no? Prácticamente somos inseparables, ya que estamos hechos de lo mismo que estudiamos cuando hablamos de naturaleza, y además nuestra civilización parte directamente de este contacto, ¿no? Luego, como punto de partida, cabe una pregunta que podemos formularnos también, que es muy interesante, y es cómo usamos la naturaleza, ¿no? ¿Cómo la entendemos? Claro, aquí sí, luego ya los caminos que podemos tomar se abren, ¿no? Luego ya hay como un abanico de posibilidades. Bueno, esto es una imagen de hoy en Nueva York, en la Quinta Avenida, y bueno, vemos aquí un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, quizás sea producto de la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana ha hecho esto, ¿no? Yo no creo que haya habido intermediación de nada externo, ¿no? Sí. Y aquí es importante darnos cuenta, ¿no? ¿Qué le sucede al ser humano para que haya podido generar este paisaje, ¿no? ¿Cómo hemos podido pasar de las cuevas a esto, ¿no? Luego, claro, quizá bueno, los motivos podríamos hacer muchas hipótesis, ¿no? Pero uno de los efectos de este cambio que está habiendo son unos datos muy interesantes de la base de datos clínicos de la atención primaria que nos habla de la prevalencia de trastornos o problemas de la salud mental. En este caso nos habla de que el 27,4% de las personas que acuden a los servicios de atención primaria presentan algún trastorno de los que están clasificados en el libro CIAP-2, que es un manual de diagnóstico de salud mental, ¿no? Entonces, son datos de 2017 publicados en 2020, ¿vale? Incluso dice que la frecuencia es mayor en mujeres, 30,2%, frente a los hombres, 24,4%. He puesto estos datos de 2017 porque se asemeja a, bueno, podríamos decir que un cuarto de las personas que acuden a atención primaria presentan síntomas de un problema de salud mental. Hoy en día, tampoco es cuestión de desmoralizar, pero hoy en día va aumentando, es cada vez más frecuente, ¿vale? Entonces, cabe hacernos una pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Esta gráfica también nos muestra la prevalencia de trastornos de salud mental
respecto a la edad, ¿no? Es decir, aquí en este extremo estaríamos hablando de las personas más pequeñas, entre los 0 y 4 años, y en este extremo entre los 90 o 95 y más, ¿no? Vemos que a lo largo de la vida la prevalencia de trastornos aumenta, ¿no? De alguna manera no nacemos todos con estos trastornos, sino que los vamos desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? De alguna manera también nos indica que desarrollamos estos comportamientos, ¿no? Que vivimos estos procesos. Prefiero hablar de procesos antes de trastornos o problemas, ¿no? Porque todo es un camino que tiene inicio y fin. Y, claro, algo está afectando, ¿no? El estilo de vida, quizá el ambiente o otras predisposiciones, hace que cada vez haya más prevalencia, ¿no? Según la edad. Bueno, frente a esta situación, yo me cuestioné cómo podríamos aplicar, pues, o cómo podríamos recuperar este contacto con la naturaleza y usarlo para favorecer el bienestar, ¿no? Y aquí entra el juego de la psicología espiritual y existencial, que propuse a partir de un viaje que realicé en Gambia y analicé el propósito de una aldea muy rural. Gambia está en el África Occidental, y lo comparé con el propósito de personas residentes aquí en Cataluña. Entonces, recogí los resultados del estudio en el libro y es fascinante, ¿no? Porque citando a Viktor Frankl, ¿no? Cuanto más opulencia hay en la sociedad, cuanto más comodidad tenemos, cuanto más fácil, ¿no? tenemos las cosas, más propensos somos como a apagarnos, ¿no? Y entrar en un modo pasivo, ¿no? Como en un modo de no cuestionarnos tanto las cosas. En cambio, cuando vivimos en un entorno como más agitado, ¿no? Podríamos hablar de un entorno más rural, un entorno en donde no tenemos tanta opulencia, es como que se nos activa un sentido que nos hace visualizar con más claridad cuál es el propósito, ¿no? Y parece contraintuitivo, pero esta adversidad favorece la realización personal, ¿no? Porque nos permite dar cuenta de cuál es el propósito y quizá tenemos como más claro cuál es el camino, ¿no? Vital. Claro, otra cosa es hablar de higiene, de recursos médicos y todo, que bueno, en Gambia no tenían tantos, pero creo que detrás de esta reflexión hay un gran aprendizaje, ¿no? Bueno, en psicología espiritual existencial centramos la atención sobre todo a la persona, ¿no? Partiendo de esta vista que hemos visto, de este recorrido hacia el ser humano, está claro que el bienestar proviene de recuperar esta conexión con la naturaleza, ¿no? De recuperar lo que cada uno considera desde su área más íntima, pues lo que tiene más valor, ¿no? Lo que da pues esa fuerza de afrontar y trascender sobre todo el abismo que hay ante el sufrimiento. Y también tener en cuenta sobre todo, como decía Aristóteles, ¿no? La naturaleza no da grandes saltos, todo es parte de un proceso y es un proceso que se hace de forma natural, respetando el ritmo de vida. En este caso, a mí me gusta muchísimo esta frase que dice: dale un pez y lo alimentarás un día, sin embargo, si lo enseñas a pescar, lo alimentarás toda una vida. Y esta es la filosofía que hay detrás de entender la vida como un camino, ¿no? Para el progreso y para tomar conciencia de que realmente nos dirigimos a alguna parte, ¿no? Bueno, y hasta aquí la charla. No sé si disponemos de tiempo para hacer alguna intervención. Vale. Si alguien quiere comentar. Yo tengo curiosidad Sí. de lo que has dicho de Gambia, Sí. de los que tenían menos recursos. Sí. ¿Cómo se basaban? Porque por el tema del agua.
cogían agua de la lluvia o...? Sí, ahí en la villa había un sistema de pozos que tenían una turbina, digásemos, que se alimentaba de energía solar. Entonces, habían pozos concretos organizados por la villa y cuando hacía sol se podían activar las fuentes. Luego, claro, ellos accedían a ese agua y la almacenaban en garrafas de 20 litros y la almacenaban así en casa para cocinar, la higiene, ducharse y todo eso. La debían de hervir porque ese agua tenía bacterias que, o sea, no era muy potable, entonces hirviéndola es como que se limpiaba un poco más. Otro ejemplo del efecto del fuego, del calor, para limpiar el agua. A mí me gustaría saber cómo hiciste para investigar, indagar el propósito de las personas y qué tipo de propósitos expresaban. Sí, hay una entrevista, o sea, hay un formato de entrevista para analizar la espiritualidad implícita de David Hodge, que plantea preguntas existenciales sobre la espiritualidad y el propósito personal sin entrar en concreto con la religión. Aquí él separa espiritualidad de religión. Y en este caso también me basé con la propuesta de Viktor Frankl, que él habla de los distintos tipos de propósito, ¿no? Y ahí habla del propósito experiencial, de aquel propósito que busca vivir una experiencia, ¿no? Vivir una liberación, vivir la libertad, vivir el matrimonio, por ejemplo. Diferencia también el propósito creativo, aquel propósito de crear una obra de arte, ¿no? de crear una novela, ¿no? de hacer una artesanía, y también habla del propósito actitudinal. ¿Perdón? Actitudinal, ¿no? Que hace referencia a la actitud que tomamos frente a una adversidad, luego frente al miedo, a la culpa o al dolor, ¿no? Cómo reaccionamos en circunstancias adversas que causen este dolor. ¿Y qué tipo de propósitos expresaban ellos? ¿Puedes poner algún ejemplo? Actitudinales y creativos, ¿no? Muchos querían emprender, montar negocios. Un chico quería ser taxista, una chica quería montar una casa de huéspedes, y también habían personas, porque claro, viajé a Gambia después del COVID, y habían personas que querían reconstruir sus cabañas en la playa porque tenían como chiringuitos que vendían productos a los turistas y tal, y muchos de estos se habían destruido, ¿no? Con el paso del tiempo, sin turismo, además en época de lluvias tropicales y tal, y mostraban pues ganas de construir cosas nuevas, mostraban resiliencia frente a la adversidad. Bastante. Sí. Y entonces, ahora, ¿cómo...? O sea, tú estáis trabajando y acompañándoles, es decir, ¿cómo abordáis ahora mismo el proyecto? Claro, Sí. ¿desde qué lugar también trabajáis con las personas en concreto? Sí, yo, desde psicología espiritual, lo que hago es divulgar conocimiento sobre psicología y espiritualidad en redes sociales, y después lo que hago es terapias online, acompañando sobre todo el proceso terapéutico de simbología, sobre todo desde un enfoque muy humanista, y con técnicas de cognitivo-conductual también, alguna gestalt, ¿no? Mezclo un poco el ámbito más de la psicología más ecléctica, ¿no? Recogiendo técnicas, y hago sesiones presenciales pues acudiendo a la naturaleza, bosques, hemos ido a la playa también, y eso favorece mucho la expresión emocional. Se nota mucho cuando alguien habla en la naturaleza o en el bosque, y no cuando alguien habla cara a cara en una consulta, ¿no? Y es como favorecer la expresión simbólica de la persona en la naturaleza, ¿no? Como recuperar este bienestar más natural. Vale. Muy bien. Gracias.